No. Si es un trazo simple, es un trazo oblicuo normal, no corto ni largo. Entonces, estabilidad absoluta. Podría poner, como dice, deja unos tornillos de compresión interfragmentaria primero y complementar una placa de neutralización. Listo, Alejandra y Cristian opinan lo mismo. Sara Vanessa, ¿qué haría Jaime Quintero allá en San Rafael? No, Sara Vanessa se la tiró, marica. Creo que deslizaría una placa. ¿Deslizaría una placa? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo haría, Saris? Jaime tiene una muy buena experiencia deslizando placas y haciendo estabilidad absoluta con placas. De hecho, tiene un video que hicimos que hizo Carlos Mario cuando era mi R mayor en los 90. Sí, claro, sí, bobas. Entonces, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Es una fractura que idealmente es enclavijable y creo que todos nosotros haríamos un clavo intramedular, pero en ese caso utilizamos, miren, de nuevo para mostrarles cómo con una herida muy grande podemos colocar aquí arriba donde está el asterisco y abajo voy a colocar un distractor para ganar mi longitud. Hago un abordaje amplio, centrado sobre la fractura y quiero que observen cómo el periósteo se mantiene intacto de nuevo y con un par de pinzas mantenemos y reducimos esa fractura. Y observen los separadores que estamos usando, separadores de Zehn y un abordaje que a pesar de ser abierto es relativamente mínimamente invasivo. Cuando ustedes ven aquí la placa colocada epiperióstica sobre esta zona y van a mirar ahí cómo cerrar la fractura, cerrar la piel y este es el resultado posoperatorio inmediato con tornillos de 3,5 por fuera de la placa y una placa de neutralización y este es el resultado del paciente clínico y el seguimiento a largo plazo con la fractura consolidada con la estabilidad absoluta. ¿Cuándo usamos estabilidad relativa? En trazos complejos, en general en el húmero, en la fémur y en la tibia, y excepcionalmente en algunas fracturas en el antebrazo, sobre todo por heridas por arma de fuego. El doctor Concha tiene una buena experiencia en ese tipo de lesiones. Rodrigo, perdona, te interrumpo. Para el caso anterior, si vuelves, tal vez un punto fundamental que hay que tener aquí en cuenta es la condición de los tejidos blandos al momento del procedimiento quirúrgico. Yo creo que ahí está la clave. Míralo ahí. Sí, exactamente. Es decir, uno no puede hacer este tipo de manejo si tiene ampollas, si tiene escaras, si tiene mala condición de tejido blando. Siempre esperar a que la condición de tejido blando sea buena. La incisión no hacerla sobre la cresta, sino hacerla un poco más lateral, de tal manera que si eventualmente uno no logra el cierre completo de la piel, puede dejar parcialmente abierto. Si está muy a tensión, puede dejar abierto, lo que queda expuesto es el músculo, no el implante. De tal manera que tengamos en cuenta aquí sobre todo partes blandas. Y como bien lo has dicho, la reducción es perfecta sin desperiostizar y el tratamiento seguramente va a dar, como lo acabamos de dar, un perfecto resultado. Pero tengamos siempre en cuenta tejidos blandos, el momento de hacer el abordaje y dónde hacer el abordaje. Gracias, Rodrigo. Entonces, esto hacemos en la estabilidad relativa. Este es un paciente precisamente de Juan Manuel, donde ustedes observan un trazo mucho más complejo. Camilo, en este caso, querido Camilo Acosta, este sí es el paciente para un belangero. Este es el paciente para un hipo en el húmero, porque es un trazo, como mencionó Juan Manuel, complejo en el tercio medio, con la herida. Y miren aquí cómo lo llevó Juan Manuel a cirugía con un abordaje anterior tipo belangero, deslizando la placa de distal a proximal. Mire de nuevo, ahí Camilo, puede volver a preguntarle a Juan Manuel que está ahí cuántos tornillos a cada lado.
Bueno, pueden parecer pocos en principio, ¿no? Lo que pasa es que hay una combinación importante, pero fíjense ustedes la distribución de los tornillos. Esto sigue más o menos los mismos principios que seguiría un fijador externo. Es decir, tenemos una placa muy larga, como la que pueden ver ahí, que es una placa de 12 orificios, creo que es de 12 orificios, y los tornillos están en los dos extremos y los otros dos tornillos están bien cerquita del foco de fractura, dejando un espacio intermedio. Si hubiese podido colocar tornillos en medio de los dos de arriba y de los de abajo, probablemente sí, pero en un paciente con buena calidad ósea, como es este paciente, y además con un cafrescor alto, pues las cosas van a ir bien. Frescolina. Perfecto. Y este es el resultado del paciente de Juan. Este es otro paciente con una fractura más compleja, extraarticular del fémur distal, donde probablemente hoy con nuevos diseños de clavos sea una fractura enclavijable, pero hace unos años con este trazo de fractura, con esa conminución metafisiaria, no se podía hacer ese trazo así. Y quiero que observen en este, es un caso de Matt Graves, donde ustedes van a ver aquí cómo usa Matt el fijador externo de control de daño para mantener la reducción. Y observen cómo el clavo de Schanz, que está colocado en el fémur distal, ayuda a alinear el trazo de la fractura. Y en la siguiente imagen, en la lateral, miren cómo ese clavo de Schanz está colocado oblicuo, porque simplemente al corregir esa alineación lo mantiene, y observen el bulto que tiene Matt colocado en la parte del tercio medio del muslo para restituir el antecurvato, y con heridas relativamente pequeñas, usted tiene una consolidación de la fractura bastante, una alineación perfecta y una consolidación adecuada de esa fractura. Sí, que es un truco muy bueno para hacer la corrección, porque generalmente con el bulto no corrige completamente la parte anterior. Entonces es muy buena técnica, inclusive con pinzarlo simplemente para hacer la derrotación del segmento y la alineación del segmento. Esa es una muy buena técnica, ¿no? Y acuérdense de esta imagen del fijador externo ahí, porque es una herramienta de reducción. A veces no tienen distractores y nos preguntan cómo se hace. Esta es otra técnica de hacerlo relativamente simple. Otro paciente que algunos de ustedes han visto, 27 años, iba trotando y tiene esa fractura del fémur segmentaria más esa fractura de la tibia ipsilateral. Claro. No necesita control de daño, nada, simplemente cómo tratarían esas fracturas diafisiares. A ver, muchachos. En esa cabe la idea de hacerle un clavo retrogrado ¿Cómo lo harían? y uno anterogrado a la tibia. ¿Clavos? Es ¿Placas? cierto. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cabe la posibilidad de ponerle un clavo retrogrado al fémur y uno anterogrado a la tibia, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué precauciones tendrías que tener con el clavo retrógrado del fémur? ¿Cuál sería el riesgo aquí? Es una fractura que es una fractura segmentaria. ¿Listo? Es una fractura segmentaria con un segmento intermedio que es difícil de reducir. Entonces tú ya debes pensar en que tienes un segmento difícil de reducir. Entonces, ¿qué técnicas podrían utilizar para reducir esa fractura? ¿Qué harían ustedes, muchachos? ¿Qué dicen? Miren el segmento, miren que es un segmento cilíndrico y un segmento en donde está muy bien descrita algunos problemas con el enclavijamiento, especialmente con la técnica del enclavijamiento común y corriente. ¿Cómo aseguran ustedes que el segmento quede bien rotado y que en el momento de
¿cómo se llama esto? De fresar, no vayan a tener problemas con el segmento explotar. ¿Cómo lo podrían asegurar? Pues uno se puede ayudar con la alineación, tocando, digamos, la línea áspera. Uno puede asegurar ahí que todos los segmentos estén pues en la rotación adecuada, y para que el segmento libre pues no se rote cuando uno ofrece, le puedo poner un chance y mantenerlo desde afuera, ¿no? Sí, un chance unicortical es una buena técnica de tratar de ponerle unicorticales en el segmento, en 2 segmentos, para tratar de mantener la rotación y asegurar la rotación. Usted tiene que asegurar la rotación porque fíjese que son fracturas simples. Entonces son fracturas simples que van a necesitar como encajar una dentro de otra. Y en el momento de pasar la guía, usted puede tener una buena alineación, pero puede tener problemas en el momento que lo ofrece. Entonces, poner 2 chances es una buena técnica y tratar de lograr ganar la longitud en este paciente va a ser bien difícil. Entonces, muy seguramente van a tener que utilizar algún medio externo para tratar de ganar la longitud, ¿no? ¿Qué utilizarían? Carlos Mario, le voy a leer lo que han dicho. Retrógrado fémur, anterógrado en tibia. María Peleda quiere usar un distractor. Camilo, si no logra la reducción con un tutor, con una reducción directa. Camilo Acosta dice usar pines y manejar de joystick. Sarita dice que utilizar un fijador. Abordaje lateral pequeño. Abelardo, sentir el cálcar y la línea áspera. Tati Peña sugiere parar antes del segmento intermedio y pasarlo a mano, ponerle un chance, una pinza reductora. Daisy me pone a poner una placa para reducir el segmento intermedio y convertirlo en 2 fragmentos y pasar el clavo. Claro, Daisy, utilizar mini placas para hacerlo. Pregunta Camilo, ¿pondría los clavos de chance? Camilo Andrés pregunta si es obligatorio fresar el canal. En general lo hacemos hoy en día. Y fijador externo o distractor femoral sugiere Juliana. Déjenme les muestro qué hicimos. ¿Ok? Súper. Entonces, esto acá para poder ver yo. Listo. Mesa convencional. Utilizamos el distractor femoral. De nuevo, los trucos que ustedes están viendo. El bulto que tenemos colocado para que ustedes vean la reducción, obtener cómo damos el antecurvatum. Clavos de chance en el medio para manipular y el distractor para corregir. Si ustedes observan el intensificador, ven que ahí ya pasé la guía hasta allá. Pero en mi siguiente imagen, ya está aquí reducido. Vea cómo se reduce y vea cómo se fija esa fractura utilizando técnicas mínimamente invasivas y con este resultado al final en su manejo de este tipo de lesiones. ¿Ok? En resumen de fracturas diaficiarias, muchachos. Reducción funcional, restaurando la longitud, la alineación axial y la rotación, proveyendo la estabilidad adecuada, dando estabilidad absoluta en trazos simples, como mencionó Juan Manuel, sobre todo con tejidos blandos en buenas condiciones, especialmente en las extremidades inferiores, especialmente en la tibia. Y relativa en trazos complejos. Vieron un MIPO en el número proximal hecho por Juan Manuel, vieron mínima invasión con placas y con clavos en las extremidades inferiores. Y lo que usted necesita es, independientemente de cómo, y lo vieron en las imágenes, una técnica quirúrgica traumática. Es súper importante respetar los tejidos blandos de manera adecuada. Snowball, ¿podemos seguir y hacemos articulares? ¿Usted que es la jefe del paseo? Sí, doctor, si quiere, sigamos de una vez. Mariano tiene una pregunta para usted, negro. ¿Qué fijar primero, tibia o fémur? Marianito, nosotros fijamos en general, en este paciente, fijé la tibia primero porque era un trazo simple y le puse un clavo por la misma incisión. Y después fijé el fémur, pero le puse el distractor primero al fémur para ganar la longitud y si el paciente se desestabilizaba, le dejaba el distractor puesto. Entonces, fracturas articulares. En general, vamos a trabajar con este caso. Este es un paciente fijar primero de 30 años con una fractura de plato tibial. Ustedes la ven claramente en la parte lateral. No se está viendo.
¿Qué cosa? Tiene que preguntaros cómo se hace para poderlo hacer con los residentes de anestesia. Sí, Zoom, yo Sí, la pero tengo aquí. necesito que le preguntes bien cómo tengo que hacer. Sí, eso es al Mario, la residente es la que hace. Darlas ¿Aló? con los pesos de allá que me parece que bueno. Pues, Tenemos un segundo que el doctor Pesantes se le desconectó, pero ya se está conectando otra vez. Se perdió. Para seguir la cosa con Mariano, la idea de Mariano es primero tratar de hacer el fémur, porque acuérdese que para usted hacer un clavo de rodilla necesita hacer flexión de la rodilla. Si usted tiene un segmento completamente inestable en el fémur, pues mucho más difícil poner el clavo de la tibia. En este caso, por eso es que Rodrigo puso primero el fijador para mantener la distracción y ahí sí poder hacer la rodilla, la tibia, que es más simple. Pero en general, uno prefiere estabilizar primero el fémur para poder hacer la rodilla en flexión. Gracias, Carlos Mario. Entonces, si ustedes ven ahí el brazo articular, dos cosas importantes. Recuerden ¿Se esta está imagen. viendo? ¿Sí la ven? ¿Sí? No, necesitamos que compartir. No se ve. No se ve, no se está ve. viendo. No se está viendo, Neco. Tienen que compartir la pantalla. ¿Ya? No. Que tengo problemas, siento que tengo un problema. No sé si es ansiedad, que me voy a fumar más de lo que tengo normalmente. ¿Qué tienen? No podría ni para no hacer película. ¿Esos son los tuyos? No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Súper. Estos son dos artículos que tienen que leerse. Yo se los voy a mandar las referencias de patogénesis y prevención de la osteoartritis postraumática. Y en estos artículos lo que hablan generalmente es esto, que la patogénesis de los daños comienzan en el momento del trauma y pueden ser debido además a sobrecarga crónica del cartílago después si yo lo dejo incongruente o mal alineado. No podemos pasar una fractura articular sin hablar del artículo de Adolfo Ginás del año 93 de la remodelación de las fracturas articulares, donde el experimento que hizo con los conejitos de hacer la osteotomía en el fémur distal y hacer un escalón, como observan en la parte inferior derecha, y fijarla dándole estabilidad absoluta, lo que ellos veían era que cuando estaba fresco, fíjese que si el escalón era del grosor del cartílago o menor, al cicatrizar, cicatrizaban perfectamente. Pero si tenía escalones mayores al grosor del cartílago, estos eran los que daban problema. Entonces, ustedes tienen que recordar que lo que uno necesita en las articulaciones es tres cosas: estabilidad, alineación y congruencia. Y deben evitar la incongruencia, la mala alineación, la inestabilidad, y recordar que si bien es cierto, estos tres son importantes, observen cómo en el acetábulo a mano izquierda inferior o en el platillo tibial a mano derecha inferior, en el acetábulo la congruencia es súper importante, menos la estabilidad y un poco la alineación. En los platillos, usted necesita que sea un poco congruente, pero tiene los meniscos que ayudan, pero requiere que sea una rodilla estable y que la alineación axial sea fantástica, porque eso es lo que les va a dar un mejor resultado con sus pacientes. Porque cuando ustedes miran cuál es el riesgo de osteoartritis postraumática, en estas fracturas, vea cómo el platillo es el que más riesgo tiene, el acetábulo menos, pero el radio distal o el fémur distal son relativamente poquitos. El plafón definitivamente es el que más, pero a pesar de eso, los pilones no son tan sintomáticos como son el acetábulo cuando tiene problemas. ¿Cuáles son los principios? Si usted tiene una lesión como esta, este es un piloto con una fractura del pilón tibial hecha pedazos. Y quiero aquí resaltar lo que dijo Juan Manuel. En las fracturas articulares, especialmente en los miembros inferiores, esto es lo que determina parte del manejo, muchachos. Los tejidos blandos. Estos son los tejidos blandos mediales y laterales de ese paciente. Y en ese momento, como dijo Juan Manuel,
usted no se le ocurra tocarlo. Déjelo quieto porque el primer momento es manejar sus tejidos blandos, estabilizar esa fractura de alguna manera, en este caso con un fijador externo, hasta que los tejidos blandos estén en condiciones para poder ser operados. Vamos a retomar nuestro paciente. Nuestro paciente tenía tejidos blandos adecuados y tenía esta fractura. ¿Qué le harían, muchachos? ¿Qué abordaje? ¿Cómo? Esta es la tomografía. ¿Qué harían, niños? Doctor Pesantes, ¿nos deja ver la tomografía, por favor? Claro, ahí está. La beta. Gracias. Ahí está, perfecto, gracias. Estos son los cortes más relevantes. Tiene una depresión anterior y un poquito lateral. Y tiene este trazo que abre el platillo tibial hacia adelante. Camilita Nieto, ¿está conectada? Sí, estoy conectada. ¿Qué le haría a usted? ¿Usted que aprendió tanto de esto? Cuéntenos. Un abordaje anterolateral. Pues ¿Sí? hacer una lateral y hacerle una cirugía atrás de la fractura, elevar la superficie articular, mantenerla con clavos K, después cerrarlo y fijarlo definitivo con una placa. ¿Qué placa usaría, Camilita? Una placa lateral. Diga, ahí está Carlos Mario, una anatómica lateral con tornillos bloqueados, para que le ponga contento. Sí, si no vaya a decir que una tercia de caña con tornillos de 3 pesos. Pues ahora me toca así. Así que no lo sé tanto. Entonces, mire, Andrés Felipe, Cristian Castro le haría un anterolateral, Andrés Felipe le haría un anterolateral, abrir el libro, como dijo Camila, desimpactar el fragmento, Cristian restablecer la superficie articular, levantar el plato, Tati Almario un abordaje anterolateral, Camilo Acosta un anterolateral, levantando el platillo, injerto estructural y placa lateral, abordaje anterolateral, subir el plato y fijarla. Camilo, me encantan sus preguntas porque Carlos Mario probablemente en estos pacientes siempre les pone injertos. Juan Manuel, ¿tú les pones injerto a todos? Depende de varias cosas, de la calidad ósea, de qué tanta fragmentación exista. A veces no, a veces no es necesario. Sin embargo, sí hay que estar preparado, eventualmente tener la cresta ilíaca lista, si es del caso, o algún tipo de sustituto óseo. Y referente al implante, por supuesto, todo depende de lo que usted tenga en cuanto a disponibilidad, pero quienes trabajamos en los hospitales públicos, yo creo que a mí no se me ocurriría ponerle una placa anatómica bloqueada, costosísima, etcétera, porque no creo que sea el caso. Este es un caso que se puede resolver perfectamente con un implante no bloqueado, tiene buena calidad ósea, que puede los tornillos agarrarse del otro lado, así que no sería indispensable. Chévere. Chévere, Juan. La mayoría también dice, David Elgadillo, al final suturar el menisco a la cápsula. Gamal, ¿se puede asistido por artroscopia? 100%, Gamalito. El asistido por artroscopia funciona bastante bien. Usted tiene buena experiencia en eso. Yo no, creo que Carlos Mario, Juan tampoco, con respecto a hacerlos artroscópicos. Pero es una muy buena opción. Muy, muy buena opción. Les vamos a mostrar qué hicimos, muchachos. Entonces, fíjense cómo, y esto es solo para resaltarles los principios que ustedes dijeron. Hay que restituir la superficie articular adecuadamente y usted lo puede hacer de muchas maneras. Ustedes ven acá cómo usando el distractor y a través de la fractura uno podría levantar usando un elevador y, como dijo Camila, con unos clavijas y una lateral más tornillos. La placa, usted la puede seleccionar como mencionó Juan Manuel, calidad ósea, tipo de lesión, etcétera. ¿Dónde trabajo? Disponibilidad. Disponibilidad de los implantes. Este es el otro principio súper clave, no se les puede olvidar. Reducción anatómica de la superficie articular. Esa es clave para ustedes. Es súper importante reducirla perfectamente anatómica. ¿Cómo lo hicimos nosotros? De aquí en adelante, a mano derecha es la cabeza, a mano izquierda pies, a la parte superior es anterior, la parte inferior es posterior. Observen el trazo articular, el trazo metafisiario, como mencionó Camila y Andrés Felipe. Ahí se observa, esta es la cápsula articular, un abordaje anterolateral amplio.
hacemos una artrotomía submeniscal, Gamalito, no se vaya a infartar, y logramos poner aquí unas suturas en cada uno de los puntos. Qué abordaje. Gamal acaba de ponerles un artículo de artroscópico versus reducción a viertificación externa con un estudio comparativo publicado para que lo miren. Entonces, mire cómo se ve. Mire cómo se ve la superficie articular, se ve el trazo de la fractura, como mencionó Camila. Y nosotros utilizamos el distractor para mejorar la visibilidad únicamente. Con este separador de Sten, giramos el fragmento y abrimos el libro de la fractura. Vemos la impactación articular como observan acá. Levantamos la impactación. ¿Ven No, aquí es bastante tranquila la cosa. Porque pues... Bien. No, y está ahí Carlos Mario, que llegó el hombre. Vea, están hablando. Claro, 15 días, 14 días. Sí. Y logramos poner estos tornillos con esta placa y vean la reducción. ¿Y se la tomó? Ah, no, lo miró. Y aquí tiene la superficie articular reducida completamente para mirar que nos queda anatómica. Y para orgullo de Carlos Mario, 3 tornillos de 3,5. Se observa, Gamal, esta es la parte que hacemos donde yo logro ver perfectamente la reducción articular y saber que me quedó anatómica, saber que mis implantes están extraarticulares y darle la estabilidad de la epífisis a la diáfisis y metáfisis dependiendo del trazo de la fractura. Y usted le puede restaurar ese eje con estabilidad absoluta o relativa, depende de la conminución metafisial que ustedes tengan, muchachos. En este caso, utilizamos solamente una placa de tercio de caña para utilizar la antideslizante colocando este tornillo, el segundo de abajo hacia arriba, en el vértice de la fractura, otro tornillo de compresión que va a posteromedial y 3 tornillos de compresión interfragmentaria haciendo el rafting de la superficie articular con este resultado posoperatorio de este paciente. Doctor Pesantes, Sí, ¿se podría un abordaje anterior en este tipo de fracturas? En general no lo usamos. Si quieres llegar al lateral para que fuera anterior. En general no los usamos, Ave, y la razón es que usted tendría que desperiostizar mucho para llegar hasta esa zona. Entonces, por eso preferimos abordajes anterolaterales. Y el abordaje anterolateral para una fractura lateral, Abelardo, es distinto si usted tiene que tener una fractura bicolumnar. En algunas oportunidades uno puede pensar en un abordaje anterior, pero en estos abordajes, en estas fracturas, usted tiene que abordar realmente por donde está la fractura. Este es uno de los principios de tratar de abordar por donde está la fractura. Entonces el abordaje lateral va muy bien y tiene más capacidad de cubrimiento que el abordaje lateral, que el abordaje anterior. Una pregunta. En estas fracturas que no tiene compromiso del plato medial, ¿es realmente necesario poner el tornillo de ese pie de amigo o uno pues puede dejarlo solo? Puede dejarlo sin ese tornillo. Pero mire que el tornillo ese pie de amigo, que no sé dónde sacaron ustedes ese término, aquí se está utilizando es para tratar de disminuir el trazo cizallante, que es lo importante indistintamente de la placa que usted ponga, y por eso a Rodrigo le funcionan estas placas, porque no es la placa lo que está funcionando, sino es el principio de la placa con el tornillo en el vértice de angulación del trazo cizallante, lo que evita el problema. Si ustedes no ponen ese tornillo, ya sea puesto así oblicuo o puesto más horizontal, la fractura se cizalla. Entonces yo sí creo que independientemente la placa en los estudios biomecánicos va mucho mejor en la contención del principio cizallante, que es una cosa que uno tiene que mirar en este tipo de fracturas. Exacto, pues, exacto. Fíjense Juan, mira, que lo que tú decías, son implantes que uno puede utilizar relativamente simples, depende del tipo de fractura, el hueso,
muchas cosas. Y como menciona Carlos Mario, si ustedes aplican principios, ¿Se desconectó Rodrigo otra vez? Sí, otra vez está con problemas en la conexión. Les quería decir que este tipo de fracturas, sobre todo las de 1 a 3, son susceptibles de manejar artroscópicamente. Realmente requiere mucha experiencia y realmente, probablemente si se cumplen los principios de fijación y reducción van igual de bien. Obviamente unos abordajes un poquito más traumáticos y alegan que pueden tener más riesgo de trombosis y cosas por el tipo de trauma, pero realmente lo que importa es tenerla bien reducida, estable y anatómica, más que otra cosa, ya sea abierta o artroscópica, y creo que el resultado puede ser al final el mismo. Doctor Gamal, ¿y cómo hace para hacer una artroscopia con ese hueco tan grande que hay ahí en la meseta tibial? Es decir, el líquido no se va, pregunto porque no sé, el líquido no se va por ahí por ese hueco, o la artroscopia es seca, o ¿cómo lo hace usted? Uno hace una artroscopia con baja presión realmente, y está pendiente, no usa torniquete usualmente, y está pendiente todo el tiempo de no desarrollar un síndrome compartimental, está palpando su pantorrilla todo el tiempo, que es el riesgo con este tipo de procedimientos, sobre todo si se prolonga mucho, la extravasación del líquido hacia la pierna puede producir un síndrome compartimental. Igual se puede hacer en seco, pero realmente la artroscopia en seco se usa muchas veces para asistir los procedimientos abiertos. Hay procedimientos abiertos que a pesar del abordaje hay puntos donde no se pueden ver y uno puede usar el artroscopio en forma seca para tener visión de la reducción y asistirla. Pero sí se puede con esas precauciones. Sí, Juan, yo creo que la artroscopia inclusive hace unos años, ahorita que están haciendo mucho más manejo artroscópico global, pero antes se utilizaba mucho más, como dice Gamal, como asistencia, y se utilizaba como asistencia para no hacer la artrotomía abierta, pero el resto, la posicionamiento de la placa, etcétera, se hacía exactamente igual, tratando de no abrir la cápsula para permitir meter el artroscopio y hacer la asistencia artroscópica. Eso realmente era lo que se hacía hace muchos años, unos 10 o 15 años, que se utilizaba mucho como elemento de asistencia, que inclusive lo hacían los traumatólogos. Hoy en día realmente los doctores de artroscopia son muy hábiles para hacer todo el procedimiento mucho más guiado y hecho con artroscopia que solamente lo que hacíamos nosotros, que era asistir el procedimiento abierto. Sí, pero Carlos, los estudios que comparan una cosa con otra, realmente si se hace bien, los resultados funcionales son iguales, probablemente. Claro, de acuerdo. Es que lo importante es lograr una reducción anatómica de la superficie articular independientemente de la forma como se hacen. Y sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que es muy dependiendo del ojo que nosotros nos acostumbramos a verlo abierto, ustedes lo ven mucho mejor, y yo creo que la visualización desde el punto de vista artroscópico siempre va a ser mucho mejor para el trazo articular. De acuerdo. Pero como mencionaron ustedes dos, para concluirles a ustedes, muchachos, en resumen, lo que ustedes tienen que comprender y en la superficie articular dar una reducción anatómica y estabilidad absoluta. ¿Cómo lo hagan? Como mencionó Gamal, pueden hacerlo artroscópico, pueden hacerlo abierto, pero lo importante es que la reduzcan anatómica y le den estabilidad absoluta. Que fijen la diáfisis en forma estable, la metáfisis a la diáfisis, dependiendo si tiene un trazo diminuto en puente, si tiene un trazo simple con estabilidad absoluta. Restauren los ejes mecánicos, que le den la movilidad temprana, porque es lo que mejor resultado le va a dar a esto. Les quiero dar las gracias a ustedes, a todos, a Tatiana especialmente, y a la Negra y a Camilo, que han estado pendientes de que esto funcione. Qué pena con los cambios de internet hoy, pero el hecho que nos hayan reunido Juan Manuel, Carlos Mario, Carlos Valderrama, ha sido súper chévere, y ustedes ven que pueden hacer preguntas, siguen abiertas
Todos ustedes tienen mi teléfono, si quieren seguir preguntando vainas, síganlo haciendo, con mucho gusto vamos a estar pendientes de eso, ¿ok? Rodrigo. Dígame, Gamalito. Es que yo a raíz de su charla de ayer, que supe que no la vi afortunadamente y esta de hoy, le propuse a Tatiana que ella coordinara y centralizara un chat nuevo donde nos incluyera a todos los residentes y a todos los docentes y a toda la gente de afuera que quiera incluir en una cosa que se llama educación virtual de ortopedia, y que programemos charlas de todas las subespecialidades a diferentes horas, de tal manera que la gente que esté interesada se conecte y intervenga. O sea, porque pues es muy interesante, por ejemplo, si yo intervengo en esta charla y hablo de los platillos, o si usted interviene, se vuelve un poquito como la dinámica de la revista, y le propuse que creara un chat que se llame así y nos invite a todas las charlas de todas las subespecialidades para que el que quiera participar se vincule y opine, y creo que sería bastante más benéfico, ¿no? Eso sería muy interesante. Gracias, Gamal, yo creo que sí, hagámosle. Juan Manuel, gracias por asistir, hermano. Muchísimas gracias por la invitación, me sigue llamando. Aquí estamos. Un abrazo. Nos vemos, que les vaya bien, cuídense. Chao, gracias, chao.